Segmentos del área de formación para el trabajo del tercer semestre del Bachillerato General Oficial Insurgentes, un servidor, el ingeniero Eduardo Ismael Torres Gómez. Iniciamos en este ciclo escolar 2021-2022. El propósito de este video es para que conozcas las características más importantes que se tienen de los conservadores y de los aditivos. Surge la pregunta: ¿qué características y usos tienen los conservadores y los aditivos alimentarios? Un conservador de alimentos es una sustancia que se incorpora a los mismos para aumentar su estabilidad y seguridad microbiológica. Los aditivos alimentarios, en cambio, son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Los conservadores de alimentos pueden clasificarse en conservadores orgánicos y conservadores inorgánicos. A su vez, los orgánicos se dividen en saturados, como el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido láctico, e insaturados como el ácido sórbico, el ácido benzoico. Otra forma de clasificarlos es en relación al grado de toxicidad que tienen los conservadores alimentarios. Por ejemplo, los conservadores alimentarios no tóxicos, los de moderada toxicidad y los inadmisibles debido a su alta toxicidad. El ácido propiónico y sus sales, con la clasificación europea E280, es un conservador inocuo muy efectivo para inhibir la aparición de moho, pero poco eficaz contra levaduras y bacterias. Es muy económico y muy utilizado en panadería. El ácido sórbico y sus sales, con la clasificación E200 hasta E203, este conservador se puede conseguir tanto de manera natural como sintética. Este ácido inocuo es muy utilizado para prevenir la aparición de hongos y bacterias. Se suele utilizar en el sector de la bollería y panadería, aunque también se utiliza en procesados lácteos como yogures y quesos. El sorbato de potasio, con la clasificación E202, es conocida como la sal de potasio del ácido sórbico, y una de sus principales utilidades es la conservación de alimentos como el vino. El benzoato de sodio es un conservador de alimentos cuya dosis máxima permitida en alimentos es de 0.1%, 0.1%. Puede emplearse en bebidas carbonatadas, jarabes para bebidas, sidra, encurtidos y vinagres, frutas y jugos de frutas, mermeladas y jaleas, aderezos, salsas y condimentos. El vinagre se utiliza en la industria alimenticia por tener la propiedad de reducir el pH de los alimentos para evitar el crecimiento de bacterias. Su sabor también ayuda a mejorar el de los alimentos que se conservan. Los aditivos alimentarios se clasifican de acuerdo a la norma general del Códex para el etiquetado de este modo. La letra E aparece en primer lugar. El hecho de que un aditivo tenga un número E asignado da garantías de que el aditivo ha pasado control de seguridad y que ha sido aprobado para su uso en la Unión Europea. A continuación aparecen los 3 o 4 dígitos. El primer dígito indica la categoría a la cual pertenece el aditivo. El tipo de aditivo, que es E1XX, colorante; E2XX, conservador; E3XX, antioxidante; E4XX, estabilizantes, emulgentes, espesantes, gelificantes y emulsionantes; E5XX, acidulantes, correctores de la acidez, antiaglomerantes; E6XX, potenciadores del sabor; E9XX, edulcorantes varios. El segundo dígito hace referencia a la familia del aditivo. En el caso de los colorantes indica el color, en el de los antioxidantes el grupo químico al que pertenecen.
El resto de dígitos se refieren a la especie en concreto y sirve para identificar la sustancia. La práctica de incluir colorantes en los alimentos se viene dando desde la antigüedad, donde algunos productos naturales como el azafrán se utilizaban en antiguas civilizaciones. No obstante, en base a las regulaciones actuales, muchos colorantes que se utilizaban anteriormente se han retirado del mercado. Dichos colorantes se pueden agrupar en colorantes naturales y sintéticos. Los naturales están considerados en rasgos generales como inocuos y por tanto las limitaciones en su utilización son menores que las referidas a los colorantes artificiales. Los colorantes se encuentran al principio de la tabla de números E, abarcando del número 100 al 199. Sustancias naturales o artificiales que se utilizan con el fin de conservar los alimentos de la acción de los microorganismos con el objetivo de impedir que se deterioren dentro de un periodo de tiempo determinado. Los conservadores abarcan del 200 al 299 dentro de la clasificación de los números E de aditivos alimentarios. Algunos ejemplos de conservadores son el ácido ascórbico E200, ácido láctico E270 o propionato potásico E283. Podemos encontrar los antioxidantes dentro del listado de los números E, entre el 300 y el 399. El doctor Benjamin Halliwell define antioxidantes como sustancias que estando en bajas concentraciones con respecto a las biomoléculas que protegen, previenen o reducen el daño que sufren las mismas debido a la oxidación. Se trata de sustancias que tienen como objetivo alargar la vida útil del producto, retrasando la rancidez oxidativa y por lo tanto la oxidación de los alimentos. En el ámbito de los antioxidantes existen también naturales y sintéticos. En concreto, el mercado de los antioxidantes naturales como el extracto rico en tocoferoles E306 está en aumento, entre otros motivos por el cambio apreciable en la sociedad de búsqueda de ingredientes cada vez más naturales. Respecto a los antioxidantes sintéticos, los que tradicionalmente se han utilizado de forma más habitual por la industria alimentaria son, a título de ejemplo, el BHA E320 y el BHT E321. El primer dígito de estos aditivos alimentarios dentro del listado de números E es el 4, es decir, son los indicados con 4XX. El objetivo de estos aditivos consiste en aportar cierta textura y densidad. En el caso de los espesantes, tienen capacidad para absorber una parte del líquido de los alimentos y son utilizados en alimentos como cremas, salsas y batidos. Los estabilizantes, en cambio, tienen como objetivo que los ingredientes no se dispersen en ciertas mezclas. Algunos espesantes como goma xantana, cuyo número es E415, son muy utilizados en la alta cocina para conseguir ciertas texturas. Estos aditivos tienen una función muy concreta, ya que se utilizan en los alimentos para aportar un sabor más dulce. Existen edulcorantes naturales o artificiales sintéticos y son los que disponen de los dígitos más altos dentro de la tabla de aditivos alimentarios, puesto que se encuentran dentro del dígito 9. Algunos edulcorantes comunes son el estebiócido, extracto de stevia, E960, o la sacarina E954. Los saborizantes o aromatizantes son, según la definición de la FAO, los productos que se añaden a los alimentos para impartirles, modificar o acentuar el aroma de los alimentos, con excepción de los acentuadores del aroma considerados aditivos alimentarios bajo los nombres genéricos y Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios del Códex CAC GL 36-1989. Los aromatizantes no incluyen las sustancias que tienen un sabor exclusivamente dulce, amargo o salado, por ejemplo el azúcar, el vinagre y la sal de mesa. Algunos saborizantes son el ácido glutámico, el E620, glutamato cálcico, el E623 o guanilato cálcico, el E629, comparten el número 6 como primer dígito dentro de la clasificación. Definitivamente que el uso de conservadores y los aditivos
siempre deben ser regulados en el procesamiento de los alimentos en forma industrial o artesanal. La actividad a realizar ahora es que elabores una infografía sobre las características y usos de los conservadores y los aditivos. Dejo este material de consulta para hacer profundizaciones de la información en este ramo de la industria de los alimentos. Me despido de ustedes y espero les haya gustado este video educativo. Un servidor, el ingeniero Eduardo Ismael Torres Gómez. Gracias.